Muy bienvenidos estudiantes a otra área de aprendizaje. Ahora nos toca trabajar con gramática y te invito a recordar los acuerdos. Tenemos, participa diariamente en clases. Tenemos una actitud positiva a nuestro aprendizaje. Además, mantén limpio el espacio donde estás trabajando y no olvides escuchar con atención la clase. De ser necesario, también busca otras fuentes de información que complementen el tema trabajado el día de hoy. Este tema está súper interesante y te recomiendo que prestes mucha atención. Bien, ¿cuál es nuestra actividad? Escribimos una fábula. Conoceremos los criterios para escribir una fábula. Ese es el propósito de hoy. Así como hay criterios para hallar la divisibilidad de un número, también lo hay para escribir una fábula. ¿Y qué es una fábula? Te recomiendo que pongas pausa a este video y me envíes tu respuesta, de acuerdo a tu conocimiento. Listo, estamos de vuelta. Gracias por las respuestas que me has enviado. Y vamos juntos a comprobar la definición y la respuesta que hemos proporcionado. Bien, vamos a leer y así de esa manera comprobar si lo que hemos respondido guarda relación con la pregunta. Definición de fábula. Es una composición literaria breve en la que los personajes son animales o cosas inanimadas que presentan características humanas. Las fábulas se hacen con la finalidad de educar, lo cual denominamos moraleja. Esa enseñanza que va al final de la fábula se le denomina moraleja, ¿correcto? Y por eso es importante comprender la definición de este texto, la fábula. ¿Cómo podemos elaborar una fábula? Muy buena pregunta. Recuerden que hay pautas para poder producir un texto. Pero lo importante es conocer, estudiantes, la estructura de una fábula. Es lo primero que debemos tener en cuenta para poder producir la fábula. En este caso, para poder escribir una fábula. Inicio. Se presentan los personajes y la trama principal de la historia. Desarrollo. Se desarrollan los acontecimientos. Se presenta el nudo o el conflicto. Desenlace. Se soluciona el conflicto y la moraleja, se presenta la enseñanza que deja la historia. Estos cuatro aspectos son importantes y son la estructura de la fábula. Tienes que conocerlo para que puedas de esa manera escribir una fábula respetando su estructura. Y de esa manera lo habrás hecho de manera correcta. Pero también hay que resaltar esto de aquí. La fábula, en ella se relata una historia ficticia, porque mayormente son personajes animalescos, ¿no? Y de vez en cuando se inmiscuyen animales, aparte de los animales, personajes que son personas, ¿correcto? El narrador es quien cuenta o relata una historia. Y como ya lo comenté, los personajes realizan las acciones, que pueden ser personas o animales. Los acontecimientos son los sucesos o hechos en que ocurren en la narración y sobre todo en los que se ven envueltos los personajes. Su propósito es dejar una enseñanza, al cual denominamos moraleja. Entonces es importante tener en cuenta esto de aquí también para poder producir y escribir una fábula, queridos estudiantes. ¿Qué tipo de personaje utilizaré? Utilizaré personajes de personas, animales. Decimos ficticio porque mayormente la historia no está basada en un hecho real, pero dentro de esa historia o narrativa ficticia va a haber una enseñanza, porque es el objetivo de la fábula. Ahora es momento de producir. Bien, estudiantes, aquí tenemos una fábula, Los caminantes y el oso. ¡Wow! Esta es una fábula muy interesante. Dice, dos amigos marchaban juntos por un mismo camino. De pronto se les pareció un oso. Uno se subió enseguida a un árbol y ocultándose muy bien. El otro, menos ágil, solo pudo tirarse al suelo y contener la respiración.
para fingirse muerto. El oso se le acercó y lo olió por todas partes, abandonándolo. Luego, convencido de que se trataba de un cadáver, cuando el animal estuvo bien lejos, el hombre que había estado escondido en el árbol bajó y le preguntó a su amigo qué le había dicho el oso. Que en adelante no vaya jamás con amigos que me dejen solo ante el peligro. Es lo que comentó el amigo que no pudo subir al árbol y que estuvo cerca a ese hocico poderoso del oso. A los verdaderos amigos se les reconoce en los momentos de desgracia. Esa es la moraleja. Y si te das cuenta, hay un inicio, el desenlace y un nudo donde es la problemática por la cual pasan los personajes. Bien, una vez familiarizado con el estilo, debes seguir los siguientes pasos. Escoge la lección que quieres que aprendan tus protagonistas. Por eso, niños y niñas, cuando ustedes van a escribir una fábula, primero, ¿qué tipo de personajes voy a utilizar? ¿Y qué lección quiero darle a esos personajes? ¿Qué enseñanza quiero que ellos se vean vinculados y que llegue también al amigo lector esa enseñanza por la cual pasan los personajes? Elige los personajes que llevarán a cabo las acciones de la fábula, lo que ya les vengo diciendo desde un comienzo. Debes fijarte en las características asociadas a cada animal. Por ejemplo, la tortuga es lenta, el zorro es astuto, la hormiga es trabajadora, el elefante un poco torpe. También debes atribuirles características humanas. Cuando hablo de características humanas no significa que la pata del lobo se va a convertir en mano de una persona, no, sino personalidad. Por ejemplo, hay seres humanos que son vanidosos, egocéntricos, egoístas. Eso le puedes atribuir a uno de tus personajes de la fábula. Algo de la personalidad humana. Inventa un tiempo y un lugar que pueden ser reales o imaginarios. Puedes utilizar escenarios reales como el bosque, el campo, la playa, o puedes también utilizar otros imaginarios como que estaban en un bosque encantado, en un castillo mágico, etc. Describe a los personajes y determina las características de su personalidad. Es decir, cuando tú sepas los personajes que vas a utilizar, antes de escribir tu fábula, realiza una descripción. ¿Cómo será, por ejemplo, si yo elijo al oso? ¿Cómo será el oso? ¿Fuerte? ¿Valiente? ¿De repente un oso miedoso? ¿Cómo será ese personaje? Tienes que tener en claro esas características, particularidades, sobre todo de la personalidad de tus personajes. Luego desarrolla un trama. Decide qué sucede con el problema principal, quién aprende la lección y cómo, cuál es el acontecimiento inesperado de la historia. Además, procura finalizar, en este caso, la fábula, determinando cómo los personajes resuelven el conflicto. Eso es lo que llamamos desenlace, que va al final de la fábula. Y así, cómo termina resolviendo ese conflicto y cuál es la enseñanza que reciben los personajes al resolver ese conflicto. Y una vez escrito, deberás pasarlo a limpio. Recuerda siempre hacer un borrador antes de poder pasarlo a limpio, porque así vas a verificar en qué te equivocaste o que estuvo bien o hay algo por corregir. Si duro te pones a trabajar, una bonita fábula podrás crear. Ahora vamos al compendio, en la página 13 de tu libro. Relaciona cada nombre de animal o con un defecto o virtud que corresponde a cada uno. El zorro, chismoso, agresivo, buen humor, astucia. Mayormente al zorro lo relacionamos con la astucia. El mono siempre lo relacionamos con el que es un animal curioso, ¿no? Podemos decir chismoso de repente. La hormiga lo hemos siempre relacionado con la virtud de la laboriosidad. Entonces podemos relacionarlo con este valor. El lobo podemos decir que es un personaje fuerte, cazador, agresivo. Lo relacionamos con esa característica. Y podemos decir que la gallina es de buen humor. O también podemos intercambiar. Podemos decir que el mono tiene un buen humor y la gallina
podría ser la chismosa. Podríamos intercambiar esas características entre los personajes también. Ahora, selecciona 2 de los animales anteriores de la lista que acabamos de relacionar, niños y niñas, donde teníamos al zorro, mono, hormiga, lobo y gallina, y tienes que elegir solamente a 2. Eliges al zorro al mono, a la hormiga al mono, a la gallina a la hormiga o al lobo y al zorro. Tú eliges de acuerdo a lo que quieres escribir y de acuerdo a los personajes que te gustan, qué animal te atrae más y aparte de eso, ¿qué enseñanza quieres transmitir? Por ejemplo, tú quieres transmitir el de no ser confiados, entonces puedes decir al zorro y al lobo, o de repente a la gallina y al lobo a no ser confiados, ¿no? No ser confiados porque hay enemigos o personas malintencionadas, entonces puedes elegir a esos personajes, ¿no? Ya depende de lo que tú quieres transmitir. Entonces aquí, digamos que yo elijo a lo que acabo de mencionar, al lobo y la gallina, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué representan? El lobo puede representar la astucia como también la agresividad. Puedo colocarle 2 características, pero vamos a ponerle aquí el agresivo, ¿ya? Y la gallina vamos a ponerle que es chismosa, ¿no? Que es una curiosa. Bien. El título. ¿Cómo quiero que se titule? Puedo titularlo El lobo y la gallina o La gallina y el lobo. ¿No? Vamos a ponerle la gallina y el lobo. Y entonces, de acuerdo a esto, antes de escribir mi inicio, nudo y desenlace, voy a pensar en la descripción. Entonces, cojo en una hoja como borrador y describo cómo será la gallina, qué características tendrá la gallina, cómo será el lobo, qué características tendrá el lobo, cómo será la personalidad de estos personajes. Una vez teniendo eso claro, procedo a escribir el borrador de mi fábula, es decir, el borrador de mi historia, empezando por el inicio, luego el conflicto, que es el nudo, y cómo finaliza, que viene a ser el desenlace, y qué mensaje hay al final. Recuerda tener claro los personajes que vas a emplear y qué mensaje quieres enseñar a través de la fábula. Aquí la palabra correcta es personajes. Se han movido las letras, pero te lo voy a escribir aquí abajo. Personajes. Muy bien. No olvides enviar tus evidencias de forma ordenada. Y recuerda seguir cuidándote, seguimos con pandemia, respeta el protocolo de bioseguridad. De todas maneras, te voy a enviar un video que te complemente lo que te acabo de explicar y puedas así elaborar tu fábula que te pide en la página 14 del compendio. Muchas gracias.